si logramos sensibilizar y generar que el conocimiento llegue de la misma manera, con la misma profundidad a los dos campos, tanto el laboratorio como al escenario clínico, pues vamos a poder generar una mejor conversación e interacción. Y tal cual lo decía usted, Doc, creo que no podemos perder el norte. Esto redunda en el paciente. Cuando ya tengo el paciente estabilizado, yo tengo el paciente que ya salió de su parte crítica, tener esos reportes sí me hace tomar decisiones. Y aquí mi pregunta a ustedes es, ustedes como médicos, ¿qué esperan cuando reciben un resultado de laboratorio? Hemostasia 360, Voces en Latinoamérica, donde la ciencia y la innovación se encuentran para transformar el diagnóstico y manejo de los trastornos de coagulación. Un espacio de actualización continua para explorar estudios de vanguardia, casos clínicos relevantes y herramientas que impactan directamente en el cuidado del paciente. Acá, cada episodio es una oportunidad para aprender. Comencemos. Doctores, bienvenidos a este episodio de Hemostasia 360, Voces en Latinoamérica. Vamos a tocar hoy un tema súper importante que tiene que ver con la anticoagulación en situaciones de emergencia. Me permito presentar al doctor Fabián Rosas. El doctor es médico especialista en medicina de emergencias y es actualmente presidente de la Sociedad de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, bienvenido a nuestro podcast. Un gusto tenerlo acá. Doctor Ricardo Correa es especialista anestesiólogo y hace parte del equipo médico de Werfen Colombia y va a ser nuestro apoyo en esta interacción clínica diagnóstica que queremos implementar a través de este podcast por toda nuestra región. Bienvenidos a nuestro podcast. Gracias, Milena. Bueno, doctor, las situaciones de emergencia creo que son uno de los momentos más críticos en donde tenemos que atender a los pacientes de una manera muy rápida, muy oportuna. Me gustaría saber desde su punto de vista cuáles son esas situaciones de urgencia en la que realmente valdría la pena hacer una medición de un paciente que llega con alguna anticoagulación, bien sea un anticoagulante oral directo o una heparina, por ejemplo. Sí, es una situación que vemos todos los días. Actualmente, y según vemos de estadísticas no solamente nacionales, sino a nivel mundial, el uso de los anticoagulantes va en aumento, pues por las patologías estructurales y no estructurales a nivel cardíaco o vascular en sí. Entonces, tenemos varias patologías y podemos dividir eso como en dos grandes escenarios. El escenario emergente, que toca actuar sí o sí inmediatamente. Y el escenario, aunque es de urgencias, pues nos da un tiempo de espera, que no son situaciones que amenacen la vida en ese momento. En aquellas patologías o aquellos eventos en los cuales nos toca atender al paciente inmediatamente porque está corriendo pues riesgo su vida, digamos que en ese momento yo actúo, porque si no actúo, pues el desenlace va a ser fatal. Por ese motivo, en ese instante yo no tomo medidas o no tomo muestras para poder tener concentraciones de los anticoagulantes. Simplemente el paciente tiene una herida, no sé, en tórax y tengo una sospecha de lesión de grandes vasos, actúo, ¿sí? Pero en aquellas situaciones en las cuales tengo un tiempo de espera, sí los podría llegar a tomar. Pacientes con dolor abdominal con una sospecha de una patología quirúrgica, incluso pacientes con infarto, con elevación del ST, que pueden tener una intervención percutánea o una trombolisis, dependiendo de dónde me encuentre. Creo que sí valdría la pena poder tomar esos niveles séricos, ya sea de los DOACs, de los nuevos anticoagulantes, o de heparinas, que pues depende de lo que esté usando cada paciente. Doctor, ¿los pacientes normalmente llegan con información de su estatus de anticoagulación? ¿Conocemos realmente con certeza si está anticoagulado o no? ¿Qué tipo de anticoagulante? ¿Cuál fue la última dosis y hora de administración? ¿O esa información es muy difícil tenerla a la hora de tener un paciente en el escenario de urgencias? Es difícil. Ha ido mejorando. Gracias a la implementación de clínicas de anticoagulación, tanto de las aseguradoras como de las instituciones, de los hospitales, eso ha ido mejorando. Entonces ya encontramos pacientes con su identificación de su manilla de anticoagulación pues lo vemos en pacientes de pronto rurales donde el señor no tiene ni idea de nada y siempre la mujer es la que sabe todo. Entonces, doctor, mi esposo utiliza este anticoagulante. Digamos, ha ido mejorando, pero sí tenemos dificultades con la última dosis y eso es muy importante para poder determinar la concentración plasmática de los anticoagulantes. Entonces, se ha ido mejorando, todavía falta mucho para poder tener como esas óptimas condiciones, pero hemos ido mejorando en ese tiempo. Justamente, mire que estos escenarios que usted nos plantea, el escenario emergente y el que requiere una intervención, pero que nos da una espera, hace que me surja una duda, ¿sí? Y es si eventualmente
este escenario, por ejemplo, de la lesión, si una lesión penetrante por cualquier circunstancia en tórax. En este paciente, ¿valdría la pena considerar hacer una medición de sus niveles de anticoagulación? Sí, o sea, si nos vamos al escenario ideal, sí, valdría la pena tomarlos. En ese paciente o en los pacientes infartados con elevación del ST o que vienen con un evento cerebrovascular, vale la pena tomar los niveles, pero no esperarlos. O sea, yo tengo que actuar consecuente con lo que estoy pensando. Si es una patología que pone en riesgo la vida, lo atiendo de acuerdo a lo que yo estoy tratando de entender de por qué está así. No debo retrasar el tratamiento esperando los reportes. Pero sí en una segunda fase, cuando ya tengo el paciente estabilizado, ya tengo el paciente que ya salió de su parte crítica, tener esos reportes sí me hace tomar decisiones. Claro. Sí sería importante. Tomarlos, pero no para esperar el reporte, sino para una segunda fase. Okay. Y eventualmente pensar que esto podría también soportar como el continuum del manejo ya cuando salga de la unidad de emergencias y vaya, no sé, por ejemplo, al quirófano o a la unidad de cuidado crítico. Claro. Si yo tengo niveles de DOACs, ¿cierto? No sé, hablemos un ejemplo de un paciente que va a cirugía emergente por el mismo caso. ¿Sí? Y tengo unos niveles por encima de 100 nanogramos, pues uno dice, sí, yo tengo que actuar ya, lo voy a operar, lo voy a revertir, pero ojo, este paciente estaba en niveles muy altos de anticoagulación, posiblemente tengo que tener mayor monitorización porque el riesgo de sangrado postoperatorio va a ser mayor. O aquellos pacientes que los voy a trombolizar por una ACV que tengan niveles de anticoagulación, ¿sí? Que no los tenga en el momento, pero no puedo retrasar el manejo, como un red flag, como de una alerta de, oye, este paciente puede tener un riesgo de sangrado. Okay. Pero sí hay que tomarlos, pero no esperar el resultado en ese momento. Perfecto, Doc. ¿Y qué tanta información tenemos de los pacientes que llegan a urgencia respecto a su estatus de anticoagulación? ¿Sabemos tipo de anticoagulante, dosis, última administración o es poco fácil encontrar esa información para la toma de decisiones o para la medición de los niveles plasmáticos? Pues mira, Mile, eso ha ido mejorando. Todavía falta mucho, pero sí ha ido mejorando gracias a la implementación de las clínicas de anticoagulación, ya sea a nivel hospitalario o a nivel de las aseguradoras. Ya los pacientes llegan con las manillas de identificación, qué anticoagulante y el por qué lo está usando, pero todavía sí nos falta mucho, por ejemplo, en la última dosis. ¿Sí? Sí, doctor, es que yo me tomé la pastilla chiquita, entonces no tenemos esa información todavía tan clara de cuándo fue la última dosis, que eso nos ayudaría a tomar muchas decisiones en cuanto le tomo o no le tomo niveles séricos de anticoagulantes, que esa es una de las ayudas que cuales nos puede servir esa medición sérica de los anticoagulantes. Ha ido mejorando, ¿sí? Lo hablábamos desde el punto de vista urbano. Sabemos que en la parte rural todavía falta mucho, mucha parte de información y es trabajo como de salud pública informar a los pacientes. Como más de educación. De también, educación, ¿no? sí. Al paciente y a sus familiares. Doctores, hablando un poco más de protocolos institucionales, en nuestro país puntualmente tenemos actualización de los protocolos basados en las guías de anticoagulación, tanto clínicas como diagnósticas. Esto relacionado con lo que usted menciona del actuar en el paciente, de la reversión, del seguimiento a través de pruebas de laboratorio, cómo interpretar incluso, que es de las grandes preguntas que se hacen ustedes como médicos, y bueno, tengo un resultado, ahora ¿cómo interpreto? Es una tarea que se ha ido, valga la redundancia, actualizando, ¿sí? Cada vez encontramos más instituciones que tienen protocolos de actuación en anticoagulación, diferente de cada patología, a la implementación de las clínicas de anticoagulación y al soporte al resto del equipo asistencial por parte de un especialista, ya sea en medicina vascular o en la parte de anticoagulación y la parte de hemostasia, ¿sí? Entonces, esto es un equipo multidisciplinario, porque no solamente el médico que voy a implementar la clínica de anticoagulación, el protocolo, no, yo necesito un staff entrenado, ¿cierto? Necesito que enfermería esté entrenado, necesito que el equipo médico esté entrenado, necesito que hayan bacteriólogas entrenadas, ¿sí? Y poder saber como esa sensibilización del por qué es importante tener esa información. Tengo que tener una estructura tecnológica adecuada para ello, ¿sí? Pues va a ser diferente en un laboratorio de un hospital de baja complejidad a un hospital de alta complejidad, ¿sí?
Tengo que tener varias cosas y no solamente el equipo multidisciplinario, sino la infraestructura tecnológica para ello. Y eso se puede hacer en un hospital de primer nivel. ¿Por qué? Porque actúo basado en los protocolos que necesito y tengo de acuerdo a mis recursos. Claro. No necesito la última tecnología. Si la tengo, perfecto. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Pero si no, ¿cómo lo adapto a mis recursos? Entonces, cada vez se han ido implementando esos protocolos. ¿Sí? Falta todavía mucha insistencia, ¿sí? Hacia la parte de las instituciones de poderlos crear, pero creo que vamos en buen camino. Aquí de pronto quería sumar algo, Doc. Cada vez vemos más esas iniciativas, ¿no? Son iniciativas desde las asociaciones de médicos, desde grupos específicos de entidades, ya sean privadas, públicas, ¿sí? Que hay iniciativas de generación, sea de guías, sea protocolización, o como con un proyecto de estandarización. Y no sé usted cómo lo ha visto en su práctica, nosotros hemos podido notar algo, y es que necesitamos generar mayor sensibilización de la interacción laboratorio-equipo clínico, ¿cierto? Y en este escenario creo que sería como muy importante y me gustaría tener su perspectiva de la relevancia de comprender todo lo que está asociado al laboratorio en relación con digamos que la generación, el estudio de la prueba y la posterior interpretación por el equipo médico. No sé usted cómo lo ve dentro de su institución y en su práctica. Mire, eso, muy buena pregunta, porque eso va de la mano no solamente de los protocolos institucionales de anticoagulación, sino es algo que es transversal en todos los procesos institucionales, que es el liderazgo, ¿sí? El liderazgo hace parte del juego de roles y yo como médico debo entender cuál es el rol que ejerce el laboratorio clínico. El laboratorio clínico no es solamente el equipo de bacteriología, o hay especialistas en hemostasia, hay especialistas en la parte de infectocontagiosas. O sea, hay un montón de cosas que yo solamente recibo el reporte y lo que digo es, me llegó muy tarde, ¿sí? Y veo las leucocitosis o veo el INR prolongado, pero no veo qué hay detrás de todo eso. No veo que hay un equipo, no sé, ustedes me corregirán, voy a inventarme, de 30ª generación super guau que me genera menores errores en identificación de los tiempos de coagulación, ¿sí? No veo nada de eso y yo creo que eso hace parte de la interacción de un equipo de trabajo, ¿sí? De cómo yo, quien toma las decisiones basado en unos datos numéricos, ¿sí? Tomados de una muestra sérica del paciente, okay, y sé si esos datos son confiables, ¿sí? Me he tomado un café con la líder de laboratorio clínico y decir, no, mire doctor, esto funciona de esta manera, los tiempos de respuesta son estos. Ahí logro entender muchas cosas, pero es supremamente importante la interacción y el juego de roles para poder entender tanto mi perspectiva como médico de qué hace el laboratorio y la perspectiva del laboratorio clínico de qué hace el médico. Doctor, yo creo que es muy importante lo que ustedes mencionan y es justamente el objetivo de este podcast y es mirar de qué manera logramos cada vez más generar esa interacción y la significancia que tiene la unión entre el clínico y el laboratorio. Y en ese sentido me gustaría saber, ¿usted cómo ve el rol del laboratorio en el seguimiento de estos pacientes anticoagulados? En términos de oportunidad, seguridad, calidad, agilidad en la respuesta que ustedes necesitan, entendiendo estos escenarios que nos mencionabas de el urgente que me da un poco de espera y el urgente en el que yo puedo tomar la muestra, pero debo actuar rápidamente porque no puedo esperar un resultado de regreso del laboratorio. Y sobre todo en anticoagulación, cuando muchas de las tecnologías todavía no son POCT. Si no la tenemos a la cabecera del paciente, hay que hacer un transporte de muestra, una preparación, un análisis. Todo esto conlleva un tiempo. ¿Cómo cree usted que es ese rol del laboratorio en estos escenarios de anticoagulación en urgencias? Yo creo que el rol del laboratorio debe ser un rol proactivo, ¿sí? Debemos tratar de identificar ese tipo de pacientes que requieren una intervención rápida, porque en urgencias manejamos patologías tiempo dependientes. Y eso lo debe tener todos los servicios de apoyo, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando en laboratorio clínico se genere la alerta de que Pepito Pérez tiene solicitud de estos laboratorios, ¿sí? Y está en rojo, yo tengo que ser proactivo y tomarlos cuanto antes. Claro, el mundo ideal, Mile, es yo tener
tecnología point of care ahí a la cabecera de mi Sí. paciente Sí, y claro. tomar decisiones en menos de un minuto. Eso sería el mundo ideal. Pero de aquí a que lleguemos a todavía desarrollar un montón de este tipo de tecnologías, podemos apoyarnos de lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? De cómo puedo optimizar yo resultados no solamente en oportunidad, sino en investigación, con laboratorio y con el equipo médico. En cómo puedo yo predecir con tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial, con los datos de tiempos de coagulación, que el próximo paciente que llegue ya no me va a demorar, no sé, 20 minutos, me va a demorar 15, porque optimizo procesos. Pero ese es un trabajo, como les decía anteriormente, un trabajo en equipo. Y el rol del laboratorio, y ahorita voy con el rol del médico, porque creo que son dos cosas, no es solamente estar coloquialmente detrás de la máquina o del microscopio, sino ir allá a la zona de guerra, Por supuesto. ¿sí? Y De decir, acuerdo, sí. doctor, tengo estas muestras, ¿qué hago? ¿Listo? ¿Cómo le puedo ayudar? Y viceversa. No solamente el médico ahí esperando que le lleguen los reportes, ¿sí? Y molesto porque se demoró 30 segundos el reporte de acuerdo a los indicadores de oportunidad, sino ir allá y ser proactivo. ¿Cómo ha salido? ¿Qué pasó? ¿Encontró algo diferente? Esto está mal, ¿por qué no tomamos otro? Yo creo que eso hace parte de la interacción mutua, en una interacción 180 grados para poderlo optimizar en pro de nuestros pacientes, claramente. Sí, doctor Correa, ¿por qué usted cree que hay tanto temor en esa interacción con el médico? ¿Por qué a los profesionales del laboratorio clínico les cuesta un poco tomar esa iniciativa y tener esa proactividad que menciona el doctor Rosas? Mira que esto es interesante, Mile. Y primero quiero resaltar que es una situación que hemos visto y hemos tenido el espacio de verlo a lo largo de Latinoamérica, ¿cierto? No es algo que solamente tengamos en nuestra geografía, sino que definitivamente puedo decir que es un mal de la región, ¿sí? En que muchas veces vemos que el laboratorio va por acá, el médico por acá y el puente es el papelito con el resultado. Que hemos podido como documentar y encontrar la necesidad de sensibilizar, de generar reconocimiento y generar comprensión de los análisis, los estudios, las pruebas, ¿cierto? La caracterización de estas, la interpretación de estas, ¿sí? Y eventualmente creo que esa es la situación sobre la que hay que trabajar para que los dos, tanto el laboratorio clínico como el equipo médico, puedan llegar a un punto de encuentro más cercano, ¿sí? Que no solamente sea este puente de el dato, ¿cierto? Sí. El valor, el numerito, el gráfico, cualquiera de estos, sino que si logramos sensibilizar y generar que el conocimiento llegue de la misma manera, con la misma profundidad a los dos campos, tanto el laboratorio como al escenario clínico, pues vamos a poder generar una mejor conversación e interacción. Y tal cual lo decía usted, Doc, creo que no podemos perder el norte. Esto redunda en el paciente, ¿cierto? Que al final del día, Totalmente. pues es sobre el que queremos recaer. Como generar esos lazos de confianza también es importante en medio de esos canales de comunicación que tendríamos que activar Total. de un lado y del otro lado. Y hablando en términos de interpretación, creo que es una de las preguntas que más nos hacen, o por lo menos de toda esta carrera que llevo en el área de hemostasia, lo que más veo es que hay una alta necesidad del área médica en interpretación. Y también hay que entender que no es solamente poner ese valor en ese papel, que es el puente entre el laboratorio y el médico, como menciona el doctor Correa, sino que también tenemos que entregar un poco más de información. Y aquí mi pregunta a ustedes es, ustedes como médicos, ¿qué esperan cuando reciben un resultado de laboratorio? ¿Es realmente importante colocar una nota orientativa, una interpretación, poner una nota de qué estamos observando en el laboratorio, si hay que repetir, confirmar, si hay alguna variable que pueda interferir en el resultado? ¿O sienten ustedes eso que pudiera ser un poco invasivo en su ejercicio médico? ¿Cómo lo ven ustedes? Estás haciendo la pregunta y estaba pensando en el día a día, ¿no? Entonces, la toma de muestra, el torniquete, ¿sí? El que ya tenía medicamentos administrados por la vía venosa y toman la muestra. O sea, son cosas, como le decía alguna vez un profesor, son cosas obvias que por obvias se obvian. Se ve bien. Entonces, creo que el laboratorio clínico interpreta, ¿cierto? Con la muestra que le llega. Entonces, creo que tener la visual y que el equipo esté entrenado, ¿sí? Es importante en ese análisis. ¿Por qué voy? Porque eso sale un análisis de un dato. La experta en hemostasia del laboratorio clínico
coloca y creo que es importantísimo que haya una nota, porque pues yo soy médico, ¿sí? Pero quien es el experto de analizar esos datos de hemostasia eres tú, ¿cierto? Doctor, se recomienda tal cosa, por favor confirmar la muestra porque vemos que tal cosa. Y uno dice, ¿pero por qué va a confirmar la muestra? No, es porque la persona experta que de verdad está tomando esa decisión de ese análisis, hay que estar mucho más adherente a lo ser que como tiene el más paciente. empático Más también empático, un poco sí. con esto. Y creo que esa es una parte importante de ayuda al equipo médico, de poder ayudar, valga la redundancia otra vez, a analizar e interpretar esos datos. Yo generalmente, y puede sonar un poco loco lo que voy a decir, pero como médico, y tú me corriges, yo no analizo esos datos. No los analizo, ¿sí? Y se me puede caer muy bien, pero es que es cierto. Yo tomo los datos y tengo un valor neto. Y con eso tomo una decisión. Haces tu correlación Claro. clínica, tu perfil de Pero paciente. yo no analizo los datos. O analizo las curvas que me aparecen abajo en el hemograma, o analizo de pronto el por qué el INR está prolongado si no tiene el uso de un anticoagulante, o por el contrario, si tengo un DOAC y el INR está prolongado, ¿por qué? Es que hay unos DOACs que se prolongan el INR indirectamente, ¿sí? Pero no los analizamos, ¿sí? Tomamos decisiones porque tenemos, claro, esto es un ciclo vicioso en el que tengo muchos más pacientes por atender, ¿sí? Entonces, esa parte interpretativa de una nota ayudaría. Es clave, Para mí sería clave. Doctor Correa. Sí, me gustaría sumar algo, porque es definitivamente ahí es donde vemos ese rol, ¿sí?, protagonista que debe tener el laboratorio, ¿sí? Nosotros en nuestra formación médica eventualmente tenemos un acercamiento al laboratorio clínico, pero con tanto volumen de información, el concepto preanalítico, ¿sí?, toda la preanalítica de una muestra, eso es algo que nosotros necesitamos tener presente. Venga, la tomó con torniquete, la tomó sin torniquete, cómo se transportó, qué tubo usó, cuál fue la cantidad, ¿sí?, la cantidad de sangre que hay veces en una situación urgente, salió este poquitico de la arteria, mande eso al laboratorio y con eso que me traigan, sin comprender que muchas veces todas estas cosas van a tener un impacto en esos resultados que yo estoy esperando, ¿cierto? Y como bien lo decía el doctor, ustedes muchas veces en el laboratorio tienen la experticia de poder decirnos, esta prueba usted la debe interpretar si es un valor pico, es un valor valle, ¿cierto? ¿Cuál es el fármaco que estamos utilizando? ¿Qué impacto tienen las pruebas tradicionales o qué impacto tiene en una prueba específica? ¿Sí? ¿Cómo la correlaciono? Tomando específicamente el caso de los DOACs, ¿puedo correlacionar esto respecto a cómo mi prueba está configurada en mi laboratorio? Porque esa es otra situación que pienso yo que debemos trabajar conjuntamente, equipo clínico, equipo de laboratorio clínico. Doctor, tenemos este dispositivo acá, funciona de esta manera, así que si usted quiere esta prueba, entienda estas características para la interpretación cuando va a tomar una decisión con su paciente, ¿sí? Entonces creo que todas esas son muchas cosas las que el laboratorio realmente puede tener protagónicamente al momento de entregarle al médico un instrumento para tomar una decisión. Quiero anotar algo, que es lo que acabaste de decir, y es la parte de validación de los datos del laboratorio. Estamos en Latinoamérica y hay que tener la realidad de las cosas, ¿cierto? Los médicos en Latinoamérica no trabajamos en un solo lado, trabajamos en varias instituciones. Sí. Y resulta que el laboratorio es diferente. Siempre. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque los valores estándar y la calibración de los equipos con respecto a la misma prueba es diferente. Eso es la parte de interacción del médico-laboratorio. Entonces, yo tengo que ser proactivo y trabajo en el hospital X, ahora en el hospital B. Pero es que esta prueba es diferente. Señor del laboratorio, ¿cómo les va? Mucho gusto, mi nombre es Fabián Rosas, quiero saber cómo es la prueba. Claro. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué tanta interacción has tenido tú con el equipo médico, ¿sí?, que hayas visto que vayan a mirar y estén interesados en esas pruebas o en el análisis de los laboratorios? Pues realmente, doctor, es poco esa misma proactividad que esperan ustedes del laboratorio hacia el clínico, del clínico hacia el laboratorio también es poco. Siento que es también el temor de quedar en juicio, de no saber esto que tú mencionas, y creo que es clave lo que acabas de decir para todas las personas que nos ven y nos oyen, y es que ustedes no interpretan esos datos, ustedes no analizan esos datos, y creo que ahí está la clave, ahí está el juego, y es saber cuál es mi papel, cuál es mi alcance,
y poder de alguna manera entender ese juego de roles que acabas de mencionar. La interacción sigue siendo también esperada de este lado del laboratorio. También quisiéramos comprender del lado del laboratorio por qué el doctor, en vez de criticar que el resultado no le llegó en la oportunidad de esos indicadores que nos marcan las oportunidades, no se acerca quizás a ver qué pasó con la muestra, cómo era la calidad, por qué estoy colocando la nota, por qué pedí una repetición o una nueva muestra. Cuando uno mira los indicadores de laboratorio, de los más altos son los indicadores de nuevas muestras. Pero también es importante entender cuál es ese escenario del paciente para solicitar una nueva muestra, porque dentro de todas las asesorías que doy a nivel de Latinoamérica, me doy cuenta que muchas de las nuevas muestras ni siquiera aplican. Es una simple interpretación del contexto clínico del paciente que tú me estás entregando versus el resultado que yo sí estoy logrando analizar con todas esas etapas prioritarias o procesos principales que tiene el laboratorio, dentro de los cuales la preanalítica pues tiene el papel más grande con un 70% de impacto en los resultados. Entonces fíjate lo importante que es también que el lado clínico se acerquen un poco al laboratorio, que normalmente es el lugar más escondido de toda la institución, para que podamos entender este juego de roles, diría yo, que es como el gran aprendizaje que me llevo hoy de esta interacción con ustedes. Bueno, doctores, para finalizar nuestro podcast del día de hoy en situaciones de emergencia y paciente anticoagulado, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para lograr esa mejor interacción, para impactar de una mejor manera la calidad de los resultados en nuestros pacientes? Y bueno, para todos los países que nos escuchan, ¿cuáles son esas mejores recomendaciones que nos darían para nuestra práctica diaria? Bueno, yo trato de organizar mis ideas y es con la cadena de valor del paciente, ¿cierto? Entonces, el paciente tiene una urgencia, está anticoagulado. A nivel prehospitalario es tener la información de qué anticoagulante estoy usando y las dosis. Es una tarea de todo el equipo médico, no solamente el médico tratante, sino de los aseguradores. Es un programa de educación de salud pública. Segundo, una vez llega a la institución, por la patología que sea, dar la información y el médico interpretar, ok, este paciente está anticoagulado, es un paciente con una condición especial y una alerta, ¿sí? Porque está en una situación urgente y el riesgo de sangrado por cualquier causa es mayor. Evento adverso, me caí, ya tiene riesgo de sangrado. Entonces, esas recomendaciones de poder identificar los pacientes de alto riesgo, los pacientes anticoagulados son alto riesgo en las instituciones de salud y están dados por los estándares de calidad a nivel mundial. Tercero, si tengo la opción, ¿sí?, poder medir los niveles séricos de los anticoagulantes. Llámense como se llamen. Los DOACs, las heparinas de bajo peso, heparinas no fraccionadas, etc. Pero sí tratar de tener una medición porque es mi punto de partida, claro, hacia dónde puedo tomar la decisión. Tercero, si tengo un paciente anticoagulado, una situación que pone en riesgo su vida, actúo tal cual. No tengo que esperar los niveles séricos. Los tomo, pero no tengo que esperar los niveles séricos para tomar acción de ello. Y 4, creería yo que es la interacción de todo el equipo interdisciplinario. Laboratorio clínico, enfermería, incluso dependiendo de cada país, quien haga el proceso de transporte de las muestras, ¿sí? Tener esos niveles esos estándares de calidad y el checklist, así como en una cirugía se hace la pausa de seguridad. ¿Es la pierna correcta? ¿Si el paciente correcto? Sí, lo mismo. Tengo muestra. Listo, ¿cuánto me demoré? ¿Está la cadena de frío? ¿Adecuada el tiempo que me demoro desde urgencia hasta laboratorio clínico? Hay instituciones que urgencia está en el sótano y laboratorio está en el 8º piso. Entonces, sí, pasa. Entonces y el tiempo pues, es un factor, tú me corregirás, que también afecta a las muestras. Completamente. Entonces, es como generar ese checklist de poder mirar un checklist de calidad para que la muestra y el resultado sea óptimo. Perfecto. Doctor Pensaría, Mile, y que quiero traerlo acá, la importancia que el laboratorio se tome su rol protagónico también. Doctores, usted cuenta con estos recursos se interpretan de esta manera, téngalo presente para cuando usted tenga el paciente, hablando puntualmente, paciente anticoagulado con cualquiera de los fármacos, usted cuenta con el instrumento para realizar la valoración, tomar una decisión. Que el laboratorio también nos cuente
Claro. Y así nosotros tener presente A veces eso. ni siquiera saben que tienen las Que se pruebas cuenta con la disponibles prueba. en la misma institución y Así es. entramos en el círculo vicioso de yo no envío la muestra porque no está disponible la prueba y entonces no hay oportunidad y hay que remitirla. Y me he encontrado casos en donde, doctor, su prueba está aquí disponible en la institución y quedan muy sorprendidos, no sabían. Es verdad, hasta esa mínima comunicación de disponibilidad de portafolio de pruebas en las instituciones. Bueno, doctores, muchas gracias por haber estado aquí en Hemostasia 360 Voces de Latinoamérica. Ha sido realmente un gusto. Creo que es un capítulo muy importante, el escenario de urgencias, el paciente que hay que actuar ya. Tenemos que actuar rápidamente, tomar decisiones. Y muchas gracias por estar acá. Nos veremos y los invito a que escuchen nuestros demás capítulos de otras especialidades médicas y anticoagulación. Muchas gracias. Gracias a ti, Milena. Creo que es un escenario en el cual todos nos beneficiamos. Entonces, gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.